Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas desde Aviala. Y el día de hoy tenemos el enorme honor que nos acompañe nuestro querido Atilio Borón. Él no necesita presentación, es un pensador muy querido para nosotros y en toda América Latina, siempre del lado de los pueblos, siempre militante en las luchas del sur. Bienvenido, querido Atilio. ¿Qué tal, Katia? Muchas gracias. Honrado por la invitación a estar en la Via Yala y en tu programa. Y mira, querido Atilio, estamos realmente viviendo tiempos apocalípticos. Son tiempos en donde estamos viendo cosas que nunca habíamos pensado que íbamos a ver. Todos los días las noticias nos sorprenden. Y bueno, queremos contigo dar un recorrido precisamente por los puntos como más álgidos que estamos viviendo hoy día en nuestro mundo, no solamente en Aviala, sino en todo el mundo porque nos afecta. Es decir, estamos todos en un mismo espacio común, en la casa común, como decía el Papa Francisco, y pues tenemos que ir analizando y viendo cómo se da esta lucha de poderes y también de los pueblos que en medio de todos estos trajines pues siguen buscando cómo tener una vida digna, que finalmente para lo que estamos llamados. Y para comenzar, quisiéramos eh, comenzar a pensar contigo. Eh, ¿Cómo ves tú la guerra arancelaria que ha lanzado Trump? Es decir, las consecuencias que esto ha traído, eh, de pronto como que nos ha sorprendido los mismos resultados. Había como mucha expectativa y había noticias aquí y allá de cuál era el verdadero sentido, ¿no? Y hoy día que estamos viendo cómo el dólar, bueno, se viene para abajo, era ya una consecuencia previsible, pero estamos como tratando de leer quién está ganando con esta guerra arancelaria y cómo ves tú la nueva constitución del orden multipolar. Bueno, gracias, Katia, por la pregunta y otra vez más por poder estar en diálogo contigo. Mi impresión, a ver, que resulta más fácil decir quiénes están perdiendo que quiénes están ganando, ¿ves? Pero después hilando más fino, tal vez podemos ver quiénes pueden ganar. ¿Quién está perdiendo? Claramente es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se está disparando a los pies, como se dice, o adoptando una política que tiene un efecto boomerang muy marcado. Porque fíjate, Katia, que no hace falta ser un economista marxista allá en Estados Unidos. Básicamente el mainstream de los economistas en Estados Unidos están todos contestes en que esta política, el único efecto que va a tener es, primero, aumentar los precios dentro de los Estados Unidos. En segundo lugar, empobrecer, digamos, a un sector que ya viene siendo muy golpeado, porque no nos olvidemos de que Estados Unidos está en una crisis económica muy fuerte. No han salido todavía de la crisis de las famosas subhipotecas del 2008, a pesar de que hace mucha laraca de esto, pero cuando uno mira, ¿verdad? Si la economía se restableció, se normalizó y empezó a crecer, te das cuenta que no es así. Va a generar una presión inflacionaria que en los Estados Unidos hace una especie de disparo automático de la Reserva Federal. Tú sabes que hay una cosa muy interesante que para nuestros países, nuestros bancos centrales sería bueno que la aprendieran. Por estatuto, la Reserva Federal tiene fundamentalmente dos objetivos: contener la inflación y mantener bajo el desempleo, mantener bajo el desempleo. Este es un legado de la época de Roosevelt, del New Deal. Los burócratas que manejan nuestros bancos centrales acá, ¿no es cierto? Lo único que les importa es la inflación y de ninguna manera mantener el nivel de actividad y el nivel de empleo.
En Estados Unidos es mandatorio eso. Entonces, cuando Powell, creo que se llama el actual jefe de la Reserva Federal, empieza a ver que la inflación sube, bueno, automáticamente ellos suben la tasa de interés. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para estimular, digamos, el ahorro, la compra de billetes de dólares, no sé, ellos actúan de una manera, aplican la tasa de interés según sea la conveniencia, la suben, la bajan, y esto es lo que le preocupa a Trump. ¿No es cierto? Que la Reserva Federal no acompañe sus políticas. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta guerra comercial? Estados Unidos va a tener más inflación, va a tener una caída en el nivel de actividad, se puede reproducir el fenómeno de los años 70, la estanflación, o sea, el estancamiento junto con la inflación. Se va a profundizar la debilidad económica de, yo te diría, no solo el 50% de menores ingresos de la población de Estados Unidos, me atrevería a ir un poquito más allá, de las dos terceras partes de la población, que ya está con muchos problemas. Entonces, yo creo que el primer gran perdedor es Estados Unidos. Segundo gran perdedor me parece que de alguna manera es Europa, porque Europa va a quedar arrastrada, como la economía europea han quedado tan vinculadas a los Estados Unidos en términos económicos, políticos, diplomáticos, militares. Bueno, yo creo que este efecto se siente también. No es casual que las economías europeas estén languidecientes, ¿no es cierto? Así que me parece que el perdedor ahí es claro. eh, Se deslegitima a Estados Unidos como ese campeón de la libertad y del libre comercio. Imagínate que están poniendo en cuestión el TMEC, ¿no? El nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. O sea, agrediendo lo que fue impuesto por Estados Unidos durante la primera administración de Trump, recordarás, entre el 2017 y el 2021, que insistió, México no estaba muy convencido y Canadá tampoco, pero Trump dijo, no, tenemos que reelaborar porque el Telecán famoso ya quedó obsoleto. Y ahora se vuelve contra lo que fue su propia creación. Entonces, ¿esto qué va a producir? Bueno, claramente un encarecimiento en el costo de vida dentro de los Estados Unidos, problemas con los países que están demasiado cerca de Estados Unidos en términos comerciales. México es un ejemplo, ¿verdad? Casi el 90% de las exportaciones mexicanas van para allá. Y yo creo que se puede perfilar borrosamente algunos ganadores, ¿no es cierto? Es decir, China va a ganar con esto, porque China aparece, digamos, como un país más sensato, que no aplica estas políticas que son muy agresivas, políticas que favorecen a uno y perjudican a otros. Los chinos van a tener una gran fuerza de propaganda con su modelo win-win, ¿no? Ganar, ganar. Mientras que con las aranceles lo que hace Trump es yo gano y vos perdés. Este, Fíjate además la locura de Trump diciendo, bueno, con el cobro de los aranceles vamos a poder reducir los impuestos a la propiedad y a los ingresos. Primero que los números salieron varios economistas en Estados Unidos, Krugman entre ellos, diciendo, por más que aplica aranceles muy más elevados todavía, no compensa lo que se recauda por concepto de impuesto a los ingresos y a la propiedad. O sea que tampoco le va a resultar eso. Pero además está la idea absurda de que si tú reduces los impuestos a las grandes ganancias, sobre todo en un esquema proporcional, ¿no? Que pague más el que gana más y menos el que gana menos, aún así, digamos, los aranceles no van a poder compensar para nada esto. Y va, yo creo que a desestimular la inversión mismo dentro de Estados Unidos. Por eso digo que China y en general los países del sur global van a verse de alguna manera beneficiados porque van a encontrar en medio de esta crisis otros caminos para establecer relaciones comerciales más equitativas.
Y me parece que eso es un poco lo que se perfila en este momento. Fíjate que además la respuesta de China ha sido muy dura. No ha sido una respuesta complaciente, ¿verdad, Katia? Ellos han dicho, si ustedes nos aplican, nosotros vamos a aplicar, vamos a aplicar. Aplican siempre un poco menos, ¿no es cierto? Dejan siempre abierta la puerta a la negociación. Los chinos son quienes inventaron el comercio internacional hace más de 1000 años, tampoco podemos olvidarnos de eso, ¿no? Tienen una expertise en esta materia muy fuerte. Va a ganar Rusia, está ganando Rusia, es la única economía europea que ha venido creciendo, a pesar de los costos de la guerra y de toda la situación. Se va a eh, desmadrar todo el tema del sistema financiero. Fíjate que el dólar sigue cayendo como moneda de reserva, sigue siendo muy importante, pero la tendencia claramente es declinante. Se fortalecerán mecanismos alternativos de pagos, ¿verdad? Ya no pasando por el SWIFT famoso, ¿eh? De hecho, ya China tiene un esquemita, no recuerdo el nombre, ¿verdad? Por el cual podés pagar, compensar yuanes, tu moneda local. Se habla mucho de las 5 R, ¿no? Porque resulta que los países fundadores del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, sus monedas empiezan con R, todas. El real en Brasil, el rublo en Rusia, el renminbi en China, el rand en Sudáfrica y la rupia en la India. Y están pensando en establecer un mecanismo de intercambio. Ahora, si tú tienes que hay un núcleo creciente de la economía mundial que ya se está manejando con criterios distintos a los que se manejaban antes, ¿verdad? Y vas a comparar, por ejemplo, la gravitación que hoy tienen el BRICS Plus, o sea, el BRICS ampliado, ya es bastante superior a la gravitación global que tiene el G7, ¿verdad? No hace falta el BRICS ampliado. Los 5 originales ya, ¿no es cierto?, son en términos de contribución al Producto Bruto Mundial, países que pesan más que el G7. Entonces, evidentemente es una medida destinada a fracasar, que destruye la Alianza Atlántica, ¿verdad? La retirada de Trump de Europa es escandalosa, ¿verdad? Se queda con los minerales de las tierras raras de los ucranianos y después arréglense, ¿verdad? Los europeos están ahora consternados y desconcertados, no saben cómo enfrentar esta situación, pero claramente creo que esta guerra económica va a terminar de modificar el mapa de la economía mundial en desmedro de Estados Unidos y sus aliados y fortaleciendo la presencia de ese conjunto heteróclito de países que se les llama el sur global. Creo que ellos van a ser finalmente los que van a ganar. No sé cuánto, ¿verdad? Lo que sí puedo decirte es que Estados Unidos va a perder mucho, que Europa también va a perder. Estos otros van a ganar, no sé si mucho o poco, pero definitivamente van a ser los beneficiarios. Y además porque Estados Unidos, si me permite, amplío un minutito más esto y luego, aunque Estados Unidos diga que de esta manera, las empresas que se fueron, pensemos de que entre las que desaparecieron por bancarrota, o las que emigraron son 90.000 empresas industriales de Estados Unidos que se fueron desde los años de Reagan. Ronald Reagan fue el que empezó este desastre, ¿no es cierto? Bueno, esas empresas tienen muy pocas probabilidades de volver a los Estados Unidos. Primero, hay que ver si te están yendo muy bien en tus negocios y le están yendo muy bien los negocios con sus inversiones, sobre todo en el sudeste asiático. ¿Eh? Van a dejar eso además por una orden ejecutiva de Trump, Katia. Y una orden ejecutiva la puede eliminar otra orden ejecutiva, o sea, Trump, que es un personaje bastante imprevisible e inestable, mañana dice, los aranceles son una antesala del comunismo, así que vuelta a los libres mercados. Digo, ¿qué empresario va a disponer
para hacer una inversión de 3, 4, 5 mil millones de dólares, digo, porque no estamos hablando de pequeños establecimientos, estamos hablando de grandes fábricas, ¿verdad? ¿Qué empresario va a decir, me voy de China, me voy de Singapur, me voy de Malasia, me voy de la India, vuelvo otra vez a Colorado, a California? Y si cambia de opinión este caballero, ¿qué puede cambiar? Segundo lugar, Estados Unidos tiene otro problema. La fuerza de trabajo industrial, que en la década de los 50 y 60, Estados Unidos tenía una fuerza de trabajo y en el sector industrial que estaba en torno al 32-33% del total de la fuerza de trabajo. O sea, uno de cada tres asalariados de estadounidenses eran asalariados vinculados a una actividad industrial. Hoy en día no llegan al 9%. No tienes suficiente mano de obra. Y más encima están expulsando a los migrantes. ¿Te das cuenta? Y en tercer lugar, hay que ver si Estados Unidos disponen, esas empresas que se van para allá y que abandonan sus inversiones previas, disponen de la tecnología necesaria. Porque resulta que Estados Unidos se ha quedado atrás en la carrera tecnológica. Esto ya es un hecho irrebatible, ¿no es cierto? Hay una nota que escribió Thomas Friedman, que es el habitual editorialista del New York Times, en donde es muy impresionante, porque Friedman es evidentemente un liberal, como se dice en Estados Unidos, em, del Partido Demócrata, quiere a su país, tiene así todo ese complejo también mesiánico de Estados Unidos como la fuerza que guía a estos pueblos caóticos hacia la libertad, pero el hombre dice, he visto el futuro a la vuelta de su viaje a China y pone un ejemplo que es tremendo, dice, eh, en China existen 39 grandes centros de investigación ofreciendo posgrados y haciendo investigación en tierras raras. 39. Dice, en Estados Unidos no hay ninguna universidad dedicada a eso y solo algún pequeño programa dedicado a ese tema que es absolutamente fundamental. Entonces, tenés problemas de que las empresas hay que traerlas de vuelta, encontrar que haya una fuerza de trabajo capaz de engancharse en la actividad fabril y tener la tecnología para salir a competir. Cuando, cuando Estados Unidos está muy atrasado en ese sentido. Yo te pondría otro ejemplo más. Fíjate que, por ejemplo, eh, Estados Unidos es el único gran país, digo gran en términos de dimensión territorial, que prácticamente no tiene vías férreas de alta velocidad. En España, España es el segundo país a nivel mundial, que tiene casi 2.500 kilómetros. Estoy hablando de memoria, pueden ser kilómetros más, kilómetros menos, ¿verdad? Vías férreas de alta velocidad. China está, los cálculos a veces me dan mucho miedo, porque a veces, pero yo tenía la última cifra de hace unos años que eran algo así como 15.000 kilómetros. Ahora, pero ahora, Katia, si tú de repente buscas, o alguien nos ayude y busca, va a ver que están dando cifras que van por encima de los 30.000 kilómetros. Pone vías, alta velocidad en Estados Unidos. Bueno, el segundo país, después de China, que de lejos es el que tiene su territorio con vías férreas de alta velocidad, segundo país España, el tercero Francia. El cuarto es Alemania, digamos, y Estados Unidos tiene media velocidad, no alta velocidad, ¿no es cierto? En el corredor del el norte de New England, como le llaman ellos, que es la famosa empresa de Amtrak, que va de Boston a Washington. Yo utilicé esos servicios en una época cuando yo vivía en Estados Unidos. Son trenes que van rápido, pero van a 200, 220 kilómetros por hora, comparado con los 400 kilómetros promedio que tiene cualquier tren rápido que conecta dos ciudades de la periferia de China. Si te metes ya en el súper rápido, que es el que va de Beijing a Shanghai, que va a casi 500 kilómetros por hora, va casi tan rápido como un avión,
porque además, por la cuestión del electromagnetismo, es un tren casi flotante que no toca las vías y es realmente una exhalación. Bueno, contra eso Estados Unidos tiene el viejo trencito de traca, 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 Mira, traca, aquí dice que tiene, en el 2024 contaba con 159.000 kilómetros de vías férreas. de alta velocidad. Y luego dice, a finales de 2023, 45.000 kilómetros de alta velocidad. ¿Qué te parece? Bueno, Uf. o sea, 45.000, claro, es que esta gente avanza a un ritmo infernal. Bueno, este es el retraso. Retraso en la infraestructura portuaria de los Estados Unidos. Han sido denunciados por el Centro de Ingenieros en los Estados Unidos, hablando de que tenemos una infraestructura que es de la post-Segunda Guerra Mundial. O sea, tiene 90 años. Tiene 90 años. Se cayó aquel puente porque fue investido por un barco, ¿recuerdas? Hace cosa de 6 u 8 meses, cosa que es impensable porque eso no podría haber ocurrido. Ocurre porque son tecnologías viejas. Y eso, ¿quién invierte en eso? El Estado. Pero bueno, si va a tener un Estado que quiere rebajar los impuestos a los ricos, vivir de los aranceles, evidentemente, y además desestimar la gestión del sector público, copiando la absurda idea acá de este energúmeno que nos gobierna en Argentina, Milei de la motosierra. Yo cuando vi a Elon Musk con la motosierra dije, bueno, ya está. No, no, claro, evidentemente el imperio ya se cayó. Me abstuve de decirlo, ¿verdad? Y no lo digo acá en tu programa y espero que la gente que nos va a mirar cuando lo suba entienda que hay un elemento de broma en todo esto, una picardía, pero cuando vos ves que el tipo que rediseña el Estado norteamericano lo hace copiando las ideas del energúmeno que gobierna la Argentina, que acá está produciendo una catástrofe, allá mucho peor, digamos. Están cortando las subvenciones a las universidades, pero esas universidades producían investigaciones que casi siempre tenían una derivación hacia la industria militar, digamos, porque las grandes empresas militares, de alguna manera, ¿no es cierto?, en Estados Unidos se favorecen con estos subsidios que van a las universidades para desarrollar nuevas formas, nuevos armamentos, nuevas tecnologías. Digo, es una locura lo que está pasando allá. Por eso digo que están realmente con graves, graves problemas y China y el sur global va, creo que aprovecharse mucho de esta situación. La India lo mismo, la India va a ser ya en un par de años más la tercera economía del mundo, dejando atrás a Japón, Alemania, todo eso. O sea, vos ahí tenés en la cúpula de la economía mundial China, después Estados Unidos y después la India, ¿no es cierto? Este, y ahí agregas Rusia, no tanto por el tamaño de su Producto Bruto, sino por la tecnología que han desarrollado, que es de primer nivel mundial. Realmente nos llama mucho la atención, digamos, todo este modus operandi que ha tenido Donald Trump, porque se podría aplicar, pero de un modo inverso, ¿no? De que su reino no es de este mundo, porque no está sirviendo al gobierno norteamericano, al pueblo norteamericano. O sea, aquello de Make America Great Again, o sea... En realidad hemos visto más bien en los últimos días que es noticia que los que se están enriqueciendo son los amigos de Trump. O sea, quizá también eso era como el gran plan que estaba detrás de todo y no hay más allá, ¿no? Es lo que vos sabés que muchos analistas americanos siempre hablaban de que en América Latina estos proyectos de aplicar las recetas del Fondo Monetario, etcétera, terminaban siendo lo que ellos llamaban crony capitalism, o sea, capitalismo de amigos, ¿no? Bueno, es lo que tenés hoy en Estados Unidos. Lo que se vio en la famosa inauguración nunca se vio en la historia de los Estados Unidos. O sea, tú tenías al presidente rodeado, bueno, por el speaker de la Cámara de Representantes, el chairman de la Corte Suprema,
los secretarios designados, secretario de Estado, de Defensa, de Educación, etc. Acá no, acá tenía a los cuatro multimillonarios que estaban ahí, el Jeff Bezos, el Zuckerberg, eh, eh, el de Microsoft, ¿cómo se llama? Bueno, Elon eh, Musk, Elon Musk y todos aquellos, Bill Gates, que son los y que realmente están gobernando. son los que realmente están gobernando, ¿te das cuenta? Directamente. Ese es el gabinete oculto. El gabinete, fue claro, que en Inglaterra, como eso ya está establecido, le llaman el shadow cabinet, ¿no? O sea, el gabinete en la sombra. Esto a plena luz del día. Y además diciendo, bueno, sí, sí, somos nosotros. ¿Y qué? Somos la gente que nos hemos hecho ricos y vamos a hacer que este país sea rico. Pero los números no le dan para nada. Hay un problema, pero gravísimo, ¿no Claro. es cierto? Este, Y a mí, fíjate, o sea, me hace pensar mucho. La economía está fundada por la fe también, o sea, por la confianza que se van estableciendo entre los que entran en el intercambio. Si eso no hay, no hay nada, o sea, no hay posibilidad de hacer intercambios comerciales entre los que no se confían. Y claro. justamente el efecto Donald Trump, ¿no? De los últimos semanas ha sido precisamente el perder completamente la confianza, ya no diga solamente de Estados Unidos, sino de las transacciones, de qué es lo que va a pasar, de si las reglas que tenemos en el mundo contemporáneo todavía valen o para quién valen. O sea, como que creo que se dio sobre todo como un cisma en ese sentido en todo el mundo, como de una gran desconfianza. Y quien puso como un nuevo pilar, ¿no? Yo al menos así es como lo he percibido de dar una certeza, de decir, no, no está todo perdido, no es todo caótico, ha sido China. O Ujú. sea, quien no se ha vuelto loco, ¿no? Ni siquiera ha reaccionado de manera visceral, es decir, ha tratado como de responder, pero al mismo tiempo de descolocar, ¿no? La base que al final estaba puesta en el dólar y en el imperio norteamericano. Y hoy día China, o sea, se ha como puesto ahora sí como un hermano mayor, ¿no? O sea, de muchas otras economías dando certeza, dando tranquilidad. Y bueno, eso ha permitido también que se pueda empezar a mover, ¿no? Todas las transacciones que ahora empiezan a cruzar básicamente por China y Rusia. Claro, mira, pero es que esto ha sido una cosa, una verdadera chapucería, ¿no es cierto? Porque fíjate que él aparece primero diciendo, bueno, un arancel de 10% across the table, ¿no? Como le llaman a todo el mundo, incluyendo países con los cuales Estados Unidos tiene superávit. Digo, qué absurdo es eso. Si vos tenés superávit con ese país, ¿cómo le vas a imponer aranceles? Deja que siga la cosa así. O sea que ha habido una improvisación, incluyendo este famoso ejemplo de dos islas del sector antártico australiano que están deshabitadas. O sea, esto ha sido una... Bueno, en primer lugar. En segundo lugar, si ellos quieren usar eso como parte de una estrategia de guerra en contra de China, sería bueno que tomaran nota de que del total de las exportaciones que hace China, solamente el 15 o el 16% van a Estados Unidos. O sea, no es que China pierde, ahí hay, por ejemplo, una diferencia entre China y México, ¿ves? México tiene una dependencia económico-comercial muy grande con Estados Unidos porque creo, corrígeme si estoy equivocado, pero más o menos el 90% de la exportación mexicana va hacia los Estados Unidos, por razones de proximidad, el nearshoring, todo aquello. Bueno, China tiene apenas el 15%. No sé si el número es 14 o 16, el número exacto, pero digamos 15, partamos la diferencia. Por lo tanto, China rápidamente puede derivar eso que no exporta a Estados Unidos a otros países. Inclusive les permite hacer una política hasta de promoción de la cooperación internacional, vendiendo por debajo
del precio que vendía Estados Unidos para conquistar nuevos mercados en África, en América Latina. O sea, una política, ¿verdad? Muy así, poco pensada, muy chapucera, creo que es la única palabra que lo describe bien. Y yo estuve buscando un poco, explorando opiniones que hay entre algunos de los eh, expertos o analistas norteamericanos sobre la calidad del gobierno, del equipo de gobierno de Donald Trump. Y en general lo que aparece muy claro es un diagnóstico de que se trata de un equipo de gobierno de muy baja calidad, de muy baja calidad. Gente que no está realmente preparada para una tarea de ese tipo o que tiene visiones sumamente simplistas, ¿no es cierto?, sobre el tema. Digo, la USAID, por ejemplo, la destrucción de la USAID, para nosotros, bueno, es la destrucción de una agencia que nos espiaba, Qué finan- bendición. una bendición, ¿verdad? Trump Katy, tiene ha tenido sus puntadas, Trump. claro. Ahora, para ellos, la USAID era muy importante. Ahora, si tú, pero tenías que tener una visión de carácter geopolítica y no meramente mercantil. Pero es que bueno, cuando tú tienes a un vendedor de bienes raíces en la presidencia de los Estados Unidos, porque esto es Donald Trump, es un real estate man, ¿no? O sea, un hombre que se dedica a vender propiedades. Y él dice, no, la USAID me cuesta mucho. Y viene el otro idiota con la motosierra, corta la USAID, que es un gran mecanismo, por suerte para nosotros, ojalá que no lo reconstruyan, ¿eh? De dominación ideológica, porque a través de la USAID financiaron miles de ONGs en los 5 continentes que actuaban a favor de los intereses americanos. Bueno, esto te habla de un nivel de improvisación realmente impresionante, ¿no es cierto? Y que, bueno, evidentemente va a volverse como un boomerang contra Estados Unidos. O sea, falta, digamos, una visión. Son administradores del imperio, pero que no tienen una noción de lo que es el imperio y cómo se sostiene. Y llegan a decir, como dijo Donald Trump, afirmaciones que son aberrantes. Hablando de la franja de Gaza, pensando en hacer una especie de mar a lago, ahí en una zona que es una tragedia, un genocidio infernal. ¿Te das cuenta? Dice, no. Solo uno que invierte en bienes raíces puede pensar eso. Exactamente, no hay el menor signo de compasión por este genocidio brutal y que te digo que ha provocado la capitulación moral e intelectual de lo que se llama el occidente colectivo, porque cuando tú ves cómo todavía hoy los países, los gobiernos europeos, algunos de manera más desafiante, otros tratando de pasar desapercibidos, convalidan ese crimen que se está produciendo en Gaza y también en Cisjordania, ¿verdad? Bueno, te das cuenta de que hay un imperio que está corroído por dentro, está corroído moralmente y cuando vos tenés esa corrosión moral y por más que el imperio tenga muchas armas, no se sostiene, no se puede sostener. Necesita necesariamente tener una cierta ejemplaridad moral para que su palabra tenga efecto y esto no lo tiene. Hegemonía que ha perdido por completo. Totalmente. Y confían en la fuerza de las armas, ¿te das cuenta? Y ahí está el carnicero Netanyahu haciendo esa política. ¿Cuánto le puede durar? Fíjate que la gente más inteligente en Israel, los mejores observadores como Gideon Levy, por ejemplo, o Norman Finkelstein, algunos de ellos, Ilan Pape, son gente que está muy preocupada por esto porque dice el futuro de Israel no puede descansar sobre el genocidio de los palestinos. Eso es pan para hoy, pero es hambre para mañana, mucha hambre para mañana. ¿Te das cuenta? Pero bueno, cuentan con el aval. Mira lo que están haciendo con la famosa flotilla de la libertad. Tratan de hundirla en aguas internacionales. Nadie dice nada, el gobierno italiano mira para otro lado, el de Malta mira para otro lado, pero lo hacen ahí a pocas Pues millas de la costa. Bueno, entonces, evidentemente, no sorprende que aparezca entonces hoy Rusia, ¿verdad? Como un actor muy importante, de nuevo en la arena internacional, con un eco, por ejemplo, en los países africanos,
que es muy sorprendente, ¿no? Porque hubo una gran reunión hace 2 años, que creo que fue en San Petersburgo o en Moscú, no estoy seguro en qué ciudad, en donde asistieron la totalidad de los jefes de Estado o algún representante especial de los países africanos, que creo que son 57, ¿verdad? Y estuvo, por supuesto, la reunión, la convocó Putin y estuvo. Y en la primera intervención, él dijo, bueno, por favor, para entendernos mejor, que levanten la mano los jefes de Estado asistentes acá de algún país que alguna vez haya sido colonizado por Rusia o sometido por la Unión Soviética. Y ni una mano se levantó. Dice, bueno, entonces empezamos a entender. La lucha anticolonialista, que fue muy apoyada por la Unión Soviética, él recuperó esto, porque está obviamente leyendo lo Wow. que, dice, es la lucha que hoy se da bajo otra forma con los países europeos, que los quieren mantener a ustedes como proveedores de materias primas, ¿verdad? No quieren aceptar a su población, no quieren tolerar la presencia, digamos, de gentes de credos diferentes, imponen un dogmatismo religioso. Digo, fue un discurso, y bueno, y la presencia de Rusia hoy en África, como la presencia de China, es un dato insoslayable, ante, ante lo cual la única respuesta de las potencias occidentales fue promover golpes de Estado y sobornar altos funcionarios. Pero qué sé yo, la gente de Burkina Faso, por ejemplo, que tiene grandes depósitos de uranio que explotan empresas francesas. Con ese uranio se garantiza que las centrales nucleares de Francia produzcan electricidad. Pero bueno, llegó un momento, y eso fue hace poco, recuerda que fue Macron y ahí tuvo que salir poco menos que disparado, porque le dijeron, ustedes tienen electricidad en todas sus casas con nuestro uranio, y acá más del 90% de la población no tiene acceso a la electricidad. Y hemos sido colonia durante 150 años, no han invertido un peso en hacer que algo de esa enorme riqueza que nosotros transferimos quede para que haya por lo menos energía eléctrica en los hogares de Burkina Faso. Y creo que otro país también del Sahel, ¿no es cierto?, planteó lo mismo. Entonces, estamos en un choque de las placas tectónicas, pero en donde claramente hay una placa tectónica, que es la placa de la multipolaridad, que se ha ido encima de la otra y la está hundiendo. Y eso es algo irreversible ya. Y por Y eso la tú, y desesperación. tú ves que es, digamos, ese cambio de horizonte, ¿no? Multipolar se puede hacer eh, de manera antiimperial, o sea, anticolonialista. Eso, digamos, ese guiño que ha dado Rusia es interesantísimo. Es muy interesante. Mira, es que yo creo que, a ver, yo escribí hace muchos años, cuando digo muchos, en 1994. Yo en ese momento estaba haciendo un pequeño stage en la Universidad de Notre Dame, ahí en Indiana, ¿verdad? Y publiqué un artículo en una revista de los Estados Unidos que se llama Security Dialogue, ¿no? El diálogo de seguridad. Es del 94. El artículo se llama El fin de la Pax Americana, hacia un mundo posthegemónico. Y lo que yo veía ya en el 94, incluso, fíjame, porque acá tengo una copia, la debo tener, sí, sí, acá está, mira. ¿Se lee bien? Sí, Towards a Post-Hegemonic Age. Ahí abajo dice Bien. Security Dialogue 1994, etc. Bueno, Así, bien, los lo Pax. que yo decía en ese artículo Sí. era de que, dada la configuración que se estaba dando en el mundo, y lo que se veía venir, yo ahí me jugué mucho a que el crecimiento de China iba a seguir, ¿no es cierto?, manteniéndose, no necesariamente en los niveles del 10-11%, pero sí que había una especie de inercia de crecimiento imparable. Me jugué pensando que Rusia, que durante más de 2 siglos
había sido un actor protagónico en el Concierto de las Naciones, como se llamaba, ¿verdad?, el sistema internacional antes de la Segunda Guerra Mundial. Rusia tenía que volver. Es decir, yo escuchaba los cánticos ahí en Notre Dame, ¿no es cierto?, que hablaban de New American Century, el nuevo siglo americano, el unipolarismo. Y yo decía, mire, pero esto no va a durar. Esto no va a durar porque hay países que van a volver por sus fueros. China ya está creciendo mucho. Rusia no puede ser que se convierta ahora en una república bananera que no tenga ninguna gravitación mundial. Es decir, fueron los primeros en llegar al espacio exterior, los primeros en mandar el satélite, los primeros en tener un hombre en el espacio, los primeros en mandar un perro, los primeros en mandar una mujer. Tienen una tecnología de punta infernal. Yo no sabía, porque esto es posterior, hoy en día Rusia está a la cabeza, pero lejos, en materia de misiles hipersónicos, ¿verdad? Que van a más de 18, 20, 25.000 kilómetros por hora. Entonces, yo no sabía en esa época, pero sí sabía de que había una industria militar muy sofisticada, que había un parque científico de primer nivel. Entonces, ese país, el más grande del mundo, 18 millones de kilómetros cuadrados. Ahora, imagínate Rusia solita, la pones contra un mapa de Sudamérica y prácticamente lo mismo. Sacas Paraguay de Sudamérica y eso es Rusia. Todo el resto de Sudamérica es Rusia. 18 millones, más del doble de Brasil. Digo, este, con un parque científico muy... Bueno, y lo que yo decía es que, bueno, se viene de nuevo, ¿no es cierto?, lo que fue la norma durante siglos en la política internacional, que eran acuerdos inestables entre Francia, Alemania, el zar o la zarina de Rusia, la reina de Inglaterra, la monarquía francesa o después la República Francesa, Estados Unidos, Japón, los participantes de siempre, y eran en equilibrio inestable. Y ninguno pero en este momento que se viene, y que yo lo vi claramente en el 94, va a poder reconstruir un sistema hegemónico como hemos conocido bajo la experiencia americana. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos es el único país del mundo que tuvo en ese momento, ya no la tiene, la posibilidad de crear un orden mundial a su imagen y semejanza, sostener ese ordenamiento que el Estados Unidos mismo ahora está destruyendo, ¿verdad? Porque Estados Unidos crea la Organización Mundial del Comercio para que haya comercio sin restricciones y ahora se va por la vía de los aranceles, pero es el único país que tiene capacidad de disponer de más de 800 bases militares dispersas por todo el mundo y tener a casi medio millón de tropas dispersas por todo el mundo. No hay nadie. Y además que tenga la voluntad y la capacidad de querer meterse en un papel de hegemón mundial que tiene sus costos, porque la hegemonía no es solamente ganancia, hegemonía imperial también carcome los cimientos de la propia sociedad. Eso la gente más inteligente de la derecha lo ha visto. Por ejemplo, Brzezinski. En el último libro, Brzezinski planteaba, ¿no es cierto?, que él veía algunas preocupantes similitudes entre algunos factores que ocasionaron el derrumbe de la Unión Soviética y lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Y él decía, en primer lugar, se rompió acá el consenso bipartidario y tenemos una polarización política que va a hacer que nuestra capacidad de ejercer una influencia a nivel mundial se vea reducido. Segundo lugar, dice él, lo marcaba como un dato muy importante, el aumento de las desigualdades económicas. Allá en la Unión Soviética, decía él, estaba la nomenclatura que se apoderaba de la riqueza, ¿verdad? Pero acá tenemos también nosotros un fenómeno muy, muy marcado de concentración de la riqueza en muy pocas manos. Y eso le quita legitimidad al sistema, ¿no es cierto? Y después veía el atraso tecnológico en que estaba cayendo Estados Unidos. Él, acuérdate que escribió aquel libro famoso de la era tecnotrónica, ¿no es cierto? Que era un hombre muy sensible a esto. Y se daba cuenta que Estados Unidos se estaba quedando atrás. Entonces, ¿quién puede reemplazar ahora a Estados Unidos? Nadie, por suerte.
El problema, pero lo tenemos nosotros, Katia, desde México Eso, para el sur, eso. porque entonces Estados Unidos, que ya no puede volver a reorganizar un sistema hegemónico indiscutido como tuvo él desde fines de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hace? Se viene hacia América Latina y empiezan a presionar a nuestros gobiernos. Primero al gobierno de México, ¿no es cierto? Que Claudia Sheinbaum casi todas las semanas tiene que salir a decirle no estamos de acuerdo con eso, la soberanía no se negocia, no queremos la intromisión, no queremos el injerencismo, ¿verdad? Pero bueno, pero ¿cómo te explicas que, por ejemplo, a este país haya venido hace 2 semanas el secretario de Tesoro de los Eso. Estados Unidos? Eso nunca lo hacen. Los secretarios de Tesoro Y el jefe salen. del Comando Sur también, Y el jefe, como Alvin Hosley, también vino, y los en dos en menos menos de de un una mes. semana. ¿Por qué? Porque están tratando de amarrar fuertemente a la Argentina, ¿te das cuenta? E incluso Scott Bessent, el secretario del Tesoro, llegó a la Argentina, estuvo apenas 24 horas, se vio con Milei, con el ministro de Economía, charlaron y se regresó. Pero y a los periodistas le preguntaron, bueno, ¿hay algún nuevo préstamo que esté siendo considerado por el Departamento del Tesoro? No, no, no. Estamos ya, lo ha hecho el Fondo Monetario, Argentina tendrá que cumplir con los compromisos del fondo y bueno, y otra cosa. Pero una semana después dijo que el Departamento del Tesoro consideraría la posibilidad de otorgar algún préstamo extra a la Argentina si es que ve que hay riesgo de que se descarrile el proceso económico en ese país. Y enseguidita salió Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, a decir, bueno, queremos que esto finalmente ayude a que el rumbo que la Argentina ha elegido sea ratificado, dado que hay elecciones en fecha próxima, lo cual habla de un nivel de injerencia, pero desfachatado. Que ha generado una reacción muy fuerte en este país, pero también en Estados Unidos, porque e incluso entre las segundas y terceras líneas del fondo, porque se dan cuenta de que esto va en contra de la propia normativa del Fondo Monetario Internacional, que no puede ser que su número uno haga esa clase de declaraciones como hizo la Georgieva, que son de un injerencismo brutal, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que estamos en este nuevo mundo y ya redondeando la respuesta a tu pregunta, acá no hay vuelta atrás. Pero nosotros tenemos que resistir fuertemente. Mira, la política exterior de Estados Unidos hoy, para todo el sur del Río Bravo, se resume en 3 palabras. Keep China out. O sea, mantenga a China lejos, ¿verdad? Lo cual Lo se cual no le puede. está, no le está saliendo para nada. Pero imagínate, China es el segundo socio comercial de México, por ejemplo. A pesar de las presiones, pero bueno, pero la Y cada realidad. vez más. Y cada vez más. China es primer socio comercial de Brasil, primer socio comercial de Chile. Y bueno, Digo, ya no. también entró en Argentina, ¿no? Y ya, bueno, en Argentina también. En la Argentina es la segunda Sí. socia comercial, cosa que nuestro gobierno no se dio cuenta todavía. Pero no solamente socia comercial, China ha hecho inversiones muy grandes en la Argentina, ¿no es cierto? Y han paralizado por producto de la inoperancia del Estado anterior, del gobierno de Alberto Fernández y después, antes de Macri y ahora con Milei, dos grandes represas hidroeléctricas que son fundamentales para este país, que están hechos en gran parte con capitales de China, asociados con capitales internacionales, pero por puro ideologismo pararon esas obras. ¿Te das cuenta? O sea, China para nosotros es un país de una enorme importancia. El sector agroexportador depende en un 90% de las compras chinas y ya está habiendo pleitos dentro de la coalición gobernante porque mucha gente que es muy conservadora, muy reaccionaria, no quiere saber nada con esta estrellita china ni nada, ¿verdad? Pero tienen que vender la soja. ¿Y a quién se la van a vender? Se la tienen que vender a los chinos.
Y además China Bien. nos hizo un préstamo de más de 18.000 millones de dólares, que en cualquier momento puede decir, bueno, ¿saben qué? Ese préstamo ya venció, así que vamos a aplicar las cláusulas de vencimiento, tienen que reintegrarnos ese dinero. Y la Argentina no tiene un peso, porque estos son unos inútiles, aparte de corruptos, inútiles absolutos. Oye, las reservas del banco, argentinas de divisa en Banco Central son negativas. Es decir, no tenemos un dólar suelto en la Argentina. Esta es la realidad, por eso tuvieron que ir al fondo a pedir 20.000 millones de dólares más y el Banco Mundial le va a dar más. Es decir, han vendido este país, han vendido este país porque no tienen ninguna manera de sustentarse de otro modo. Entonces, se puede decir, aléjense de China, pero bueno, resulta que si China se enoja, y deja de comprarnos y exige la devolución del dinero, acá se produce un cataclismo económico de proporciones. Claro. Y la CELAC, Atilio, porque bueno, también hubo una reunión, ¿no? A principios de mes y con una declaración en donde se rechazan todas estas medidas coercitivas, pero la pregunta sería si realmente vamos a pasar como de este mero nivel declarativo a que Ujú. realmente haya una política regional unificada. Por ejemplo, una de las cuestiones que siempre estuvo pendiente es cómo comerciar con China, pero como CELAC, no solamente, digamos, países de manera independiente, sino también como un bloque. O sea, ¿será que podemos irle haciendo frente también a Estados Unidos y a dejarnos llevar cada uno por su lado en la debilidad que eso supone? Mira, yo creo que sí, pero vos misma planteabas algunos interrogantes o tus dudas sobre la coordinación política. Porque hay gobiernos que ansían, ¿no es cierto?, ser colonia de los Estados Unidos y que piensan que lo mejor es ser el Estado 51 de la Unión Americana. Digo, Milei es un personaje para el cual la idea de, a ver, la idea de nación argentina, de historia argentina es absolutamente ajena a su cosmovisión ideológica religiosa, ¿no? Es decir, es un fundamentalista del anarcocapitalismo y de los mercados, y que lo único que existen son los mercados. Ha abandonado por completo la defensa de las Islas Malvinas, absolutamente. Ha entregado prácticamente todo a los Estados Unidos y pese a eso todavía no consigue la famosa fotito con Donald Trump. Está desesperado el hombre. Los otros días, los otros días tomó un avión, se fue volando hasta la Florida, allá en Mar-a-Lago, donde iba a haber una especie de kermesse y le dijeron que iba a ir Donald Trump y ahí se iban a sacar la foto como dos compadres. Nada, Donald Trump ni fue, ni le interesa que este payaso de la Argentina. Entonces, hay gobiernos como este. Hay otros gobiernos que son más titubeantes, más vacilantes, ¿verdad? Pero que claramente se alinean con los Estados Unidos. El caso de Chile, por ejemplo, lamentable, ¿no? Lo de Boric, que realmente ha tenido conductas tan... Y mismo te digo el caso de Brasil, este, porque Brasil, a ver, cuando uno habla de Brasil, tiene que entender, primero que nada, que quien hace la política exterior en Brasil no es el presidente, sino Itamaraty, la Cancillería. Segundo, que la Cancillería brasileña es una de las más reaccionarias y colonizadas de América Latina y que tienen por norte hacer que la política de Brasil se empate y se articule nítidamente y sin fricciones con la orientación política que fije el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Eh? Por eso el gran Rui Mauro Marini, ¿verdad? Un gran sociólogo, economista brasileño que escribió varios libros, acuñó la tesis del subimperialismo brasileño, decía Rui Mauro. O sea que la misión de Brasil era ser el gendarme sudamericano de la política que fija Estados Unidos. Y fíjate que, desgraciadamente, Lula, que es un personaje por muchas razones muy querible, y yo lo conozco a él, no soy amigo, pero sí nos conocemos, este,
ha tomado dos actitudes, tres inclusive, que son absolutamente contrarias a esa idea que tú planteas de una América Latina unida para negociar en bloque, que es la única que nos queda. Fíjate, primero, cuando en un momento determinado se discutió sobre el ingreso de Venezuela al Mercosur, Brasil vetó el ingreso. Segundo, en la reunión de Kazán, cuando los BRICS se reunieron e invitaron a Venezuela a incorporarse a los BRICS, Lula utilizó su derecho de veto porque los cinco países fundadores, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tienen derecho de veto para el ingreso. No. Brasil votó en contra del ingreso de Venezuela. Dolor. Oye, esto es dolorosísimo, es mira, no sé, es Una puñalada. una puñalada trapera por la espalda. Y después, además, Lula se desgañitó pidiendo ver las actas de las elecciones Sí, presidenciales de con Venezuela Petro. y no ha dicho ni peo sobre el robo monumental, te digo, definido así por Bueno, Rafael Correa, de lo que fueron las últimas elecciones presidenciales en Ecuador, que son un robo, pero documentado. Mira, eh, peor que el que se hizo en el 2006 en México. Recordarás que Felipe Calderón, ¿no? Felipe Eh, Calderón. eh, le robó la elección que había ganado Andrés Manuel López Obrador, que ahí los matemáticos de la UNAM hicieron toda una serie de estimaciones sobre la Descubrir progresión al del... Hildebrando. El Exactamente, algoritmo. el famoso algoritmo. Bueno, lo de Ecuador fue mucho más vergonzoso todavía y Lula no ha dicho una palabra. Y Boric fue el Ni segundo. Petro. eh, ¿eh? Ni Petro, que también en aquel momento Pero Petro también. en ese momento no, pero ahora sí, digamos, Petro de repente como que se descoloca de golpe, pero después corrigió. Ahora Petro está también muy crítico de las elecciones en Ecuador. Pero digo, pero Brasil, Chile, Argentina, bueno, obviamente es una colonia yanqui, así que iba a decir lo que dijo Trump. Pero entonces, ante este panorama tan complejo, hay que ver si logramos unificar otra vez, por lo menos, digamos, la UNASUR. Lo ideal sería la CELAC, porque además con la CELAC México está de este lado. Y México desde el 2018 para acá ha tenido un cambio notable, muy favorable para todas estas perspectivas. Pero ahí está también la actividad prejuiciosa de la Cancillería brasileña. Itamaraty no quiere saber nada con que México tenga una gravitación en Sudamérica. Es decir, su miopía política y su vocación de ser una colonia hace que Itamaraty combata a México, ¿verdad? Y no quiere que México intervenga. Sin embargo, México ya desde AMLO y ahora con Claudia está siendo cada vez más gravitante en Sudamérica y eso es muy bueno. Y yo creo que la CELAC ahora, vamos a ver cómo la gestiona Gustavo Petro, podría constituirse, ¿verdad? Por lo menos en un embrión de una institución global, aunque no tenga todos los países de América Latina, porque va a haber países que van a jugar en contra. O sea, Argentina va a jugar en contra, hasta que no cambiemos este mamarracho que tenemos de presidente, va a jugar en contra, ¿verdad? Paraguay va a jugar en contra, pero de repente, bueno, se puede aproximar Brasil, de repente puede venir Uruguay con el nuevo gobierno de Orsi. Vamos a ver qué pasa con las elecciones bolivianas. Espero que los compañeros de Bolivia terminen esas peleas increíbles que le están sirviendo. No parece que eso vaya a tener un buen final. No, no. Ojalá que me equivoque o que nos equivoquemos, Katia, porque Ojalá. sería fatal que Bolivia cayera otra vez en manos de la derecha. Además que es una derecha que va a ejercer una represión salvaje. Sí, Estos no sí. saben lo que les espera. Lo del 19 fue apenas un ensayo. Si Es una ganan derecha ahora, con mucha experiencia represiva, muchísima, muy exacto, racista, tremenda. despiadada, sí. Bueno, entonces, habrá que ver en ese panorama
tenemos el robo de las elecciones en Ecuador. Ahora, yo le hice una entrevista este sábado pasado, que me permito recomendarla. En todo caso, te doy paso después el enlace. Tú la tienes, me parece, ¿no? Sí, La sí, entrevista la que te vamos a hicimos. poner aquí abajo en la Ah, información. claro, y ahí Correa habla de todas las instancias que están abriendo ellos, ¿verdad? Porque hasta inclusive la OEA reconoce la irregularidad de ese comicio, la Unión Europea también. Entonces, eventualmente puede llegar a haber una situación en donde el panorama cambie. Es poco probable, pero no hay que perder las esperanzas. Y bueno, y ahí está Colombia y Venezuela sigue en medio de una asfixia económica brutal como la que está padeciendo Cuba en este momento. Te digo, una de las peores noticias que uno puede leer en el sistema internacional es cómo se han perfeccionado los mecanismos de estrangulamiento económico del bloqueo, ¿no? Hoy en día, digamos, el bloqueo es mucho más feroz de lo que fue durante toda la historia previa. Estos países están prácticamente maniatados. No pueden comprar, no pueden vender, no pueden adquirir repuestos, no pueden recibir turistas, no pueden, digo, es una situación absolutamente límite ante el silencio de los gobiernos occidentales, custodios de los derechos humanos, de las libertades, de la democracia, que convalidan esto que son crímenes de lesa humanidad. Porque además Es otro algunos genocidio. otros genocidios, ¿te das cuenta? Y lo están convalidando. Entonces yo creo que evidentemente en este escenario, si hubiera una posibilidad de armar una CELAC, aunque sea con unos pocos países de América Latina, pero si tenemos a México, tenemos a Brasil, tenemos a Colombia, y se agregan algunos otros países, ya tenés el núcleo, ¿verdad? De lo que podría ser una capacidad negociadora en este nuevo escenario en donde el multipolarismo ya es una realidad y es irreversible. O sea, y la ventaja que tiene es que aún las potencias más importantes en este nuevo esquema multipolar, llamale China, India, Rusia, ninguna de ellas tiene ni la intención ni la capacidad de establecer una relación de dominio como Estados Unidos ejecutó desde las finales de la Segunda Guerra Mundial hasta fechas muy recientes. ¿Te das cuenta? Y eso es un dato alentador, pero requerirá que nuestros gobiernos actúen, ¿verdad?, con mucha fuerza para defender los intereses nacionales, ¿no? Que están muy amenazados. Así es. Pues bueno, querido Atilio, pues te agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros y si nos regalas un último mensaje, sobre todo yo pensaría en este cambio de momento histórico, porque realmente cuando te decía yo que estamos viendo cosas increíbles, ¿no? Hace pocos días se vivió un apagón, ¿no? O sea, un apagón a nivel de un país, ¿no? Y más allá. O sea, que arrastró también partes de otros países, en España, Portugal, Francia. Eh, de pronto cae, ¿no? La conexión de trenes también, ¿no? O sea, estamos viendo como un momento en el cual de pronto se interrumpen servicios que para nosotros se han vuelto vitales. Y la humanidad está como cada vez más cuestionada de no solo de hacia dónde vamos, sino qué es lo realmente esencial para la vida. Y creo que eso tenemos que tenerlo muy claro en el horizonte, muy claro en las planeaciones de país, muy claro los pueblos, también para poder organizar la lucha y la resistencia. Claro. Mira, yo, si tuviera que decir unas pocas palabras a modo de mensaje final, es que nosotros lo que tenemos que hacer en un mundo como este, un mundo que está en un proceso convulso de transición, una transición que ya ha concluido y se ha constituido una esfera internacional muy diferente a la anterior, que nos abre muchas posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de lograr articulación pacífica y solución pacífica a las diferencias. Tenemos que seguir luchando, ¿verdad? Seguir luchando sin pausa.
y luchando con todas las armas que nos provee la tecnología moderna. Por eso este tipo de encuentros así a distancia, remota, ¿verdad? Que luego se echan a correr, ¿verdad? Por las redes sociales y todo lo demás, es algo absolutamente esencial. Yo lo que le diría a la gente que te sigue, que es mucha, es que no se contenten solo con seguirte, que se conviertan ellos también, ¿verdad?, en mensajeros de los nuevos tiempos, que sean protagonistas, que no se conformen en decir, escuché en Avia Yala, voces de Avia Yala, la escuché a Katia con sus entrevistados, pero que ellos también escriban un posteo, que lo pongan por donde quieran, por X, por Telegram, por donde sea, pero que no queden sometidos a la pasividad, que tomen nota de que hoy en día pueden ser actores importantes y estas tecnologías, que son tecnologías que nos pueden someter al dominio de los poderosos, pero también son un arma que los poderosos temen mucho, porque cuando tú usas todas estas modernas tecnologías, podés hacer cosas muy interesantes como coordinar acciones de resistencia, de combate, difundir palabras concientizadoras en el mundo de hoy, ¿verdad? Que nos permitan inclinar la balanza de la batalla cultural, que esta gente sacó una gran ventaja, pero que ahora están empezando de alguna manera a sentir que nosotros hemos reaccionado. Nos demoramos, bueno, pero es que lo que caracteriza a la estructura de poder mundial es el alto grado de organización en las clases dominantes y la enorme dispersión de las clases dominadas y las naciones de la periferia. Pero creo que con estas tecnologías podemos empezar a revertir eso, por eso yo los invito a que asuman ese protagonismo y sabiendo de que la lucha va a continuar por mucho tiempo, pero que a la larga la vamos a ganar. Y gracias mil por dejarme participar en tu programa. Amén, Natilio. Hay que tomar las calles, hay que tomar las redes y hay que hackear los algoritmos. Así es, así es. Un abrazo enorme, querido Atilio. Otro para ti también. Que estés muy bien y muchas gracias. Gracias.